Bueno, la palabra de Dios nos enseña acerca de qué es la fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tener fe es saber que algo va a suceder, aunque todavía no lo veas posible. Tener fe es creer que es posible, aunque todas las circunstancias y todos los medios digan que no es posible. Eso es Hebreos 11:1. Pero la Biblia explica acerca de la fe y por qué nosotros debemos de creer y vivir por fe. De hecho, ahí mismo en Hebreos 11, pero en el versículo 6, dice que los que se acercan a Dios crean que hay un Dios. Es decir, para poder acercarme a Dios, primero tengo que creer que hay un Dios. Si yo les digo, vayan a pagar sus impuestos del agua, y van a preguntar, ¿en dónde lo pago? En la oficina de ODAPAS, vayan. Ustedes nunca han visto la oficina de ODAPAS. Y dice, ¿y dónde está la oficina de ODAPAS? Hay una aquí, en la entrada de Chalco, y hay otra en el municipio. Pero nunca las he visto y paso por ese camino todo el tiempo, nunca lo he visto. El hecho de que no lo hayan visto no significa que no exista. Y más si les estoy diciendo que pueden ir a pagar ahí, que ahí está la oficina, y a lo mejor han ido al municipio muchas veces y nunca han visto la oficina de ODAPAS o dónde se puede pagar el agua, no significa que no existe. Simplemente no lo hemos conocido, no sabemos el camino, no sabemos la ubicación, no sabemos cómo está y no sabemos cómo llegar ahí. Pero no significa que no podamos o que no esté ahí. Entonces, si yo les digo vayan a pagar el agua y hay una oficina donde se puede pagar, tendrían que creerme a mí que hay una oficina, que no los estoy engañando y que pueden ir tranquilamente y llevar su dinero y pagar su impuesto del agua. Necesitamos creer que está ahí. Si yo les digo vamos a orar, si yo les digo hay que orar, porque vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios, entonces sí, hermana, no se preocupe. Sí, ya fue. No se preocupe, hermana. Y entonces, si yo les digo vamos a orar, porque hay un Dios que escucha nuestra oración, lo primero que necesitamos es creer que hay un Dios, para poder acercarnos a Él, y que Él escucha nuestra oración y además recompensa nuestra fe. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Pero quiero explicarles lo que dice en 2 Corintios capítulo 4. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 4, versículos 7, 8, 9 y 10. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo está hablando de una condición de fe. Es decir, el apóstol Pablo dice, nosotros nos encontramos mal, pero no estamos derrotados. La mayor parte del tiempo, cuando sentimos que algo no va bien, cuando va mal, cuando las cosas no nos están resultando, sentimos que ya perdimos, sentimos que estamos derrotados, que estamos vencidos, que no hay salida, que no hay solución. Nos sentimos mal porque no encontramos la forma de resolver nuestras necesidades o nuestras circunstancias, y entonces creemos que ya lo que estamos viviendo es definitivo. Y el apóstol Pablo dice, no es definitivo. Que nos puede estar yendo mal, pero no estamos derrotados por completo. Y algo que dice el apóstol Pablo en el último versículo que leímos, versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es el acto de fe por el cual nosotros creemos y vivimos. Este es el acto de fe por el cual nosotros nos reunimos para leer la Biblia, para cantar, para adorar, para orar. Esa es la razón. Porque de alguna manera nuestro Señor Jesús murió en la cruz, pero no solamente murió, sino que resucitó también. Y esa resurrección es lo que nos permite tener fe y creer que no estamos derrotados. Si no, realmente estaríamos en el error más grande del mundo, creer que Jesús resucitó cuando Cristo no resucitó.
Pero esto no es todo lo que el apóstol Pablo dice en esta carta, sino que el apóstol Pablo también habla del tipo de vida que nosotros deberíamos de tener, cómo deberíamos de vivir para que nuestras vidas tengan mejores resultados. Y dice el apóstol Pablo, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y nosotros en la vida. Estos dos versículos en particular tienen que ver con aquel tiempo, con lo que está viviendo el apóstol Pablo y los cristianos de aquel tiempo. Los cristianos de aquel tiempo eran perseguidos y eran asesinados. Hoy actualmente, al menos aquí en nuestra condición en la que vivimos ahora, no somos ni perseguidos ni asesinados, aunque en algunas partes del país sí sucede. En México está sucediendo eso. Están siendo asesinados por causa de creer en Jesús. Aquí nosotros no. Pero Pablo los está refiriendo a aquel lugar, en aquel tiempo, en aquel momento, cuando los cristianos eran perseguidos por causa de creer en Jesús y por causa de predicar a Jesús. En el libro de los Hechos nos cuentan varios momentos en que los apóstoles fueron encarcelados, azotados, perseguidos. Incluso el mismo Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, fue asesinado por causa de predicar de Cristo. Y fue asesinado a pedradas. Ese era el tipo de vida que tenían los cristianos. Y a eso se refiere Pablo. Pablo dice, todo el tiempo estamos siendo perseguidos para ser asesinados por causa de que creemos en Jesús y predicamos a Jesús. Si bien eso no nos pasa ahora, entonces nosotros tenemos otro tipo de persecución, enfrentamos otro tipo de situación que tiene que ver precisamente con creer en Jesús. Y quiero explicarles un poquito más adelante, dice el apóstol Pablo, ahora el versículo 13, dice Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, lo que yo creo es lo que hablo, es lo que explico, es lo que le enseño a la gente, dice el apóstol Pablo. Nosotros también creemos y por eso hablamos. Nosotros no hablamos lo que no creemos. De hecho, si hablamos lo que no creemos, entonces nos volvemos como merolicos. Si alguna vez han oído algún merolico, un merolico es alguien que no para y no para y no para y no para de hablar, y tanto habla que envuelve con lo que dice, pero no necesariamente lo cree. Simplemente es un discurso aprendido. De esos abundan en el Zócalo. Bueno, hasta hace algunos años que íbamos, mi esposa y yo al Zócalo, o a la Alameda Central, acá en el distrito, nos tocaba ver de esos que ponen su puesto en la calle y traen un altavoz y hablan y venden no sé qué tantas cosas y cuántos productos, y la gente se acerca a ver. ¿Por qué la gente se acerca a ver a estos hombres, a estas personas? Porque queremos el remedio fácil, porque queremos la receta fácil, porque queremos que nos den el 1, 2, 3 para salir de pobres. Y me acuerdo mucho que vendían en aquel tiempo, vendían unas, ¿cómo se llaman? Unas pirámides, que se supone que con esa pirámide cambiaba la situación financiera de la gente. Y entonces yo, la primera vez que los oí, me acerqué a ver de qué se trataba, y le decía a la gente, confía en mí, lo que te estoy diciendo es verdad. Regálame una moneda para cambiar tu futuro, decía este hombre. Regálame una moneda para que cambie tu futuro. Y la gente iba y le daba una moneda. Dice, no te la estoy quitando, me la estás dando, ¿verdad? Para que quedara claro que no estaba estafando a nadie, que todos voluntariamente se la estaban entregando. Entonces, ¿me la estás dando? Sí, ok. Y algunos daban de $1, algunos de 2, y cuando veía que las monedas eran muy chiquitas, los empezaba a desafiar. No, pero ten fe, confía, cree. Y la gente creía que poner una moneda más grande era que tenía una fe más grande. Y entonces ponían una fe más grande, ponían una moneda más grande, como reflejando que tenían una fe más grande. Y entonces, al final les decía, bueno, esta moneda las echaba en un vaso, les echaba agua, les echaba polvos de no sé qué, luego les echaba otro polvo de no sé, y con esos polvos se ponía negra el agua, y luego les echaba otro con el que se regresaba a ser transparente, y era todo un rollo que explicaba, no me acuerdo de todo lo que decían, pero que la gente estaba atenta, esperando a que le devolvieran las monedas bendecidas. Ya después de tantas monedas no ibas a saber cuál era la tuya. Pero al final no les devolvía las monedas porque les cambiaba el tema, y entonces dejaba las monedas en el piso. Decía, y aquí las voy a dejar, aquí está tu moneda. O sea, ven por ella cuando quieras, ¿no? Pero ya les decía, aquí está tu moneda, pero ahora te voy a dar el secreto para que tu situación financiera cambie.
el secreto está en esta pirámide. Y era una pirámide de plástico. Y le decía, aquí está el secreto. Quien quiera esta, no le vale 100 pesos, no 1000 pesos, no 500, no 100. La moneda que traigas. Ya les acababa de sacar una moneda. Y ahora les iba a sacar otra. La moneda que tú traigas, pero no, de acuerdo a tu fe. Si tienes fe vas a ser bendecido. Entonces la gente pues se sentía incómoda porque si su fe era de a peso, pues le decían, no te va a alcanzar la fe para cambiar tu situación, necesitas una fe más grande. Y entonces la gente se le sentía obligada a dar, ya ahora no solo monedas, sino billetes también para cambiar su situación. ¿Por qué la gente cree eso? Porque queremos el camino fácil, porque queremos la receta pronta, porque queremos cambiar nuestra situación como por arte de magia. Y lo que les digo de este Merolico, porque este Merolico insistía en que lo que necesitaba la gente era fe. Fe para creer que ese amuleto, que esa moneda, que esa agua, que ese polvo, que ese brebaje, lo que fuera a vender, porque el truco estaba en traer las monedas, eso ya era su ganancia, pero después lo que les vendiera, podía venderle las pirámides para cambiar su economía, o les podía vender el jarabe para quitar todos los males del estómago, o les podía vender la pomada para calmar todos los dolores del cuerpo, cualquier cosa podría vender. Y yo decía, si en verdad si es verdad lo que él dice, algo tendría que pasar con su vida. Y no estaría vendiendo en la calle, estaría en algún otro lugar, haciendo promoción, porque su producto o lo que vende o lo que ofrece es tan grande o es tan fuerte que la gente tendría que saberlo. Si se vende en televisión productos que nos dicen que son mágicos, que hacen maravillas, él al menos tendría que tener un anuncio en la televisión para poner su teléfono y anunciar su producto, pero inteligentemente también protegía esa parte para curiosos y preguntones como yo, que decían, si yo no estoy en televisión y no estoy en tal lado y no estoy en la revista tal y no hago un anuncio aquí, es porque esto es para el pueblo, para usted, porque venimos, nuestra empresa nos envía a atenderlo a usted. Pues la gente se la creía y decía, no, qué bueno que a los ricos no les toca, ¿no? Que nos toca a los pobres. Ya los ricos ya tienen modo de pagar sus broncas, a nosotros que nos den también la oportunidad. Y la gente es envuelta a través de eso. Porque la gente queremos que por arte de magia, cambie nuestra situación. La fe no es magia. Creer en Dios, creer en la Biblia, creer en la palabra de Dios no es magia. Es creer que es posible un cambio. Es creer que puede mejorar nuestra condición. Es creer que si me esfuerzo, que si me empeño, que si dedico mis capacidades y mis fuerzas y mi tiempo en mejorar mi estilo de vida, en cambiar mis actitudes, en mejorar mi pensamiento, puede cambiar mi condición de vida. Y aquí el apóstol Pablo habla de dos cosas importantes. Una, acerca de la fe. Insisto, no como por arte de magia, no como un acto de magia donde pueda cambiar la situación de una persona. Es la fe, es creer en Dios, es confiar en Dios, es saber que Dios puede hacer que nuestra situación cambie, no porque platicamos algo que no creemos, sino porque platicamos y compartimos algo que sí creemos y que Dios ha dado testimonio en nuestras vidas que sí es verdad, que sí puede cambiar la vida de una persona, que sí puede mejorar su condición, que puede sanar su cuerpo, que puede ser restaurado, en fin. Cualquier cosa que esperas que Dios haga, Dios lo puede hacer, pero no como por un acto de magia, sino por un acto de fe. Y entonces lo primero que explica Pablo es que tenemos fe. Y la segunda cosa que explica Pablo es que cuando la fe actúa sobre nosotros, la gloria no es para nosotros. Es decir, los aplausos y las porras no son para nosotros. Los aplausos y las porras son para Dios. Porque dice el apóstol Pablo, nosotros solo somos vasijas de barro, donde la gloria de Dios se manifiesta. Es decir, no es que seamos bonitas vasijas o bonitos instrumentos o instrumentos muy sofisticados o muy caros o muy valiosos, donde el mérito es del instrumento o de la vasija, del recipiente, sino que el mérito es de lo que está dentro del recipiente. Seguramente habrás un día que has tenido mucha sed, una sed insoportable que ya no puedes más, que sientes que te desmayes, que te hace falta agua, y llegas a la casa de alguien y dice, ay, regálame un vaso de agua. Y dice, híjole, no tengo vasos limpios, tengo puros vasos sucios, no importa, échale ahí tantita agua, enjuágalo y dame agua, porque lo que quiero es agua. ¿Qué es lo que importa? ¿La vasija? No, importa lo que te vas a tomar, importa lo que contiene la vasija.
Entonces eso es lo que explica Pablo. El apóstol Pablo dice, no se trata de la vasija, se trata del contenido de la vasija. Y entonces son dos cosas importantes que nosotros necesitamos saber para tener una vida que mejora y que cambia para bien constantemente. Después, ahí en ese mismo pasaje, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. El apóstol Pablo insiste en que la gloria es para Dios y que los cambios y las transformaciones que pudiéramos vivir nosotros serán para bien nuestro, es decir, nosotros seremos los beneficiados, nosotros seremos los que reciben esa gracia y ese favor de parte de Dios, pero la gloria totalmente es para Dios. El aplauso, el mérito, el reconocimiento debe de ser para Dios. Y entonces cuando queremos vivir por fe o queremos aprender a creer a Dios, de repente creemos que tenemos fe y de repente creemos que podemos hacer las cosas por fe. Es decir, yo quiero creerle a Dios que Él puede hacer algo a mi favor. Yo quiero creerle a Dios que Él me puede bendecir, que me puede sanar, que puede restaurar mi vida, mi familia, mi matrimonio, que puede ayudar a mis hijos, que puede ayudar a mi esposo en el trabajo. Yo quiero creerle a Dios eso. Y entonces dispongo mi corazón para creer y dispongo la fe para creer que Dios puede hacerlo. Pero cuando Dios empieza a obrar, cuando Dios empieza a hacer el milagro y cuando Dios empieza a responder a nuestra necesidad, de repente nos olvidamos quién fue el que lo hizo. Y nos olvidamos que fue Dios el que obró y el que hizo de manera extraordinaria y sobrenatural que algo bueno sucediera. Porque antes de que Dios obrara, las puertas estaban cerradas, las posibilidades se habían acabado, y entonces no podríamos creer que había una opción para nosotros. Simplemente todo estaba terminado. Empiezas a depositar tu confianza en Dios, empiezas a creer en Dios, Dios empieza a moverse a tu favor, empiezas ves que las cosas cambian para bien, y entonces cuando las cosas mejoran, dices, no, yo sabía que podíamos, yo sabía que lo íbamos a lograr. Gracias a que me puse las pilas, a que me esforcé, gracias a que visitamos al compadre fulanito, a la comadre perenganita, las cosas se resolvieron. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó Dios? Si fue Dios el que nos ayudó y el que nos sostuvo y el que abrió las puertas porque no encontrábamos ninguna, ¿dónde quedó Dios al final de cuentas? Y entonces empezamos a volver a confiar en nosotros y nos olvidamos de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que yo vengo, le pido a Dios, Dios me ayuda, voy, encuentro la respuesta y en lugar de volver y agradecerle a Dios, yo me quedo y ahora todos vean que yo lo resolví. ¿Quién se está quedando con el mérito? Nos estamos quedando nosotros en lugar de reconocer que ha sido Dios. Y entonces cuando eso pasa, cuando nosotros nos quedamos con el reconocimiento, cuando la gente aplaude nuestras capacidades y creemos que somos nosotros los que podemos hacer algo, entonces en ese momento nuestra fe empieza a debilitarse y dejamos de confiar en Dios porque nuestro corazón se empieza a endurecer. Y un corazón duro difícilmente cree. La dureza del corazón, hay un pasaje en la Biblia donde el Señor Jesús llega a una tierra, a un lugar, y el Señor Jesús al lugar que iba, obraba milagros, hacía maravillas. Entonces resulta que ese lugar al que llegó no hizo muchos milagros. Y entonces los discípulos se preguntaban, bueno, aquí no hubo tantos milagros. ¿Será que ya se le bajó el poder o la pila del poder a Jesús, que ya no tiene tanto poder para obrar milagros? Y entonces se preguntaban, estaban inquietos por saber qué es lo que había pasado, por qué Jesús no había hecho milagro. Y Jesús les respondió, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, les dijo, no se hicieron muchos milagros aquí por la incredulidad de ellos. Y la incredulidad está relacionada con la dureza del corazón. Y la dureza del corazón está relacionada con la vanidad y el orgullo. Entonces, cuando nosotros no reconocemos que ha sido Dios el que obró y nos quedamos nosotros con el aplauso, nuestro corazón, si en un principio yo empecé a creer, ahora después nuestro corazón se empezará a endurecer y difícilmente voy a poder recuperar la fe de lo que he creído. El apóstol Pablo dice, lean conmigo otra vez,
Versículo 16 dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando nosotros decidimos creer, no estamos mirando lo que ven nuestros ojos. Otra vez vuelvo a lo que dije al principio. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. Es decir, yo estoy seguro de que algo va a suceder, aunque todavía no lo haya visto. Eso es fe. Sin embargo, cuando yo trato de quedarme con el aplauso y con la gloria, lo que estoy diciendo es, el mérito es mío, el mérito no es de Dios. Y entonces empiezo a confiar y a creer en lo que yo veo, no en lo que creo. Y el secreto para tener una vida mejor en Dios, insisto, no como por arte de magia vaya cambiando nuestras vidas, sino para creer que Dios puede transformar nuestras vidas para bien y que podamos tener fe y confianza en que las cosas van a mejorar, en que nuestra situación va a cambiar, en que podemos recibir un milagro, ya sea sanidad, restauración, provisión, reconciliación, lo que sea que necesitemos en nuestras vidas, lo vamos a recibir o lo vamos a tener en nosotros, no porque tengamos mérito en nosotros, porque si de nosotros dependiera, no nos alcanzaría ni la fuerza ni la capacidad para ver un cambio. No nos alcanzaría la vida para mejorar todo lo que necesitamos mejorar. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, podemos creer que Dios puede obrar a nuestro favor para cambiar aquello que nosotros no podemos cambiar. Y no es que sea como por arte de magia. Es decir, Señor, no, como si yo, un ejemplo absurdo a lo mejor. Es como si yo orara y le dijera, Señor, esta silla me estorba en el camino, no puedo seguir avanzando porque la silla me estorba. Y entonces en la noche me voy a orar, ayuno, le pido a Dios y al otro día resulta que la silla ya se movió. Digo, wow, funciona la oración como por arte de magia, como si eso fuera. Pero como si así funcionara la fe, la mayoría de la gente eso espera, que la silla como por arte de magia se mueva. Pero la fe yo entiendo es que yo puedo creer que Dios me va a ayudar a mí a que esa silla se mueva. Y entonces yo voy a estar orando, Señor, no puedo seguir avanzando porque esta silla me estorba en el camino. Y el Señor pondrá en mi corazón, pues muévela. Ah, sí, cierto, mira qué fácil. ¿Quién la movió? Yo la moví, no fue por arte de magia. Puede suceder otra cosa, esa es una opción. Otra opción es que yo le vuelvo a pedir al Señor, me estorba la silla, no puedo avanzar. Ayúdame, porque a lo mejor yo no tengo la fuerza para moverla. Y entonces vendrá alguien y entre los dos, o entre los tres, o entre los cinco, la moveremos. Y se moverá la silla. O si no, puede suceder, yo creo que Dios me va a ayudar, yo no la puedo mover, no es mi silla, no es mi responsabilidad, si la toco quizás hasta me meto en problemas, pero yo puedo orar y decirle al Señor, Señor, la silla me estorba, no puedo seguir avanzando, me estorba en mi camino, y el Señor te dirá, no te preocupes, hay otro camino, dale la vuelta, y evita la silla, o tocará el corazón del dueño y el dueño se acordará y dirá, mi silla, y vendrá por su silla y se la llevará. ¿Sí me explico? No tratar de encajonar a Dios en una forma y decir, es que tiene que ser de esta manera, como por arte de magia la silla tiene que desaparecer. Es creer que Dios está limitado a mi concepción de la realidad, pero Dios no está limitado a mi percepción o a mi concepción de la realidad. Él puede hacer lo que se le dé la gana. Pero la mayoría de las veces, en lo que yo he aprendido en la Biblia, es que Dios va a usar a los seres humanos, no va a usar la magia, no va a usar así como polvitos de la Madre Celestina para que algo extraordinario y maravilloso suceda. No, va a usar a las personas para que todas las cosas que las personas necesitamos funcionen en la tierra. Entonces mi confianza en Dios es creer, o mi fe en Dios es creer que algo va a hacer el Señor a mi favor. ¿Cómo? No lo sé. A lo mejor ya hasta lo estoy diciendo, no, hermano, la silla no va a desaparecer por arte de magia, pero dice Dios, ¿y si quiero desaparecerla, a ti qué?
Si yo quiero desaparecerla, ¿tú por qué andas enseñando que no la puedo desaparecer? Porque al final de cuentas Él podría hacer lo que se le dé la gana. A lo que yo me refiero es que, o lo que quiero explicar con esto, es que nosotros concebimos o nos imaginamos que Dios puede obrar solo de una manera, o de dos, o de tres, y no imaginamos todas las formas en las que Dios puede obrar. Y el apóstol Pablo insiste en que en algunas situaciones o en algunas circunstancias, a veces es necesario que vivamos una situación difícil por un pequeño tiempo para poder entender que la gloria de Dios está a nuestro favor. Y entonces nuestra fe va a crecer. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde nos cuenta que el Señor Jesús sube con los discípulos a la barca, y a una barca para llegar al otro lado del lago donde se encontraban. Era más fácil cruzar por el lago que darle la vuelta por toda la orilla, era más rápido. Así es que se suben a una barca y cruzan el mar que tenían que cruzar. Es un lago muy grande que se conoce como mar, y tenían que llegar al otro lado, y durante el trayecto se desata una tormenta impresionantemente fuerte. Y resulta que entre los discípulos iban 4 expertos pescadores, que sabían navegar, que sabían de navíos, que sabían de tormentas, que sabían de cómo sostenerse en medio de una tormenta. Lo sabían, al menos 4 de ellos eran expertos pescadores. Y el resto de ellos que iban en la barca, y nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba durmiendo en la barca. Había una gran tormenta y Él durmiendo. Lo curioso de esto es que pudiera dormir en medio de la tormenta. Es lo primero que yo me pregunté, dije, ¿cómo puede dormir Él en medio de una tormenta? No porque no le preocupe la tormenta, sino cómo es que en medio de tanto ruido y tanto escándalo y agua cayendo y salpicando por todos lados, Él pudiera dormir. Y entonces la respuesta que yo tenía a esa pregunta de por qué Él podía dormir en medio de una tormenta, no sé si le ha pasado que hay días en que tienes tanto sueño, o estás tan cansado que necesitas reposo, que no importa que la casa se esté cayendo, tú estás bien dormido. Y no te enteras de nada. Oye, ¿no oíste lo que pasó? No, oye, hubo balazos, ni enterado. Oye, que el chorrote de agua y tú no encuentras. No, nada, yo ni en cuenta porque estaba dormido. La otra forma en que te puedes dormir tranquilamente es porque tienes paz en tu corazón. Dejas de estar preocupado, dejas de estar afanado, te vas a dormir, estás tranquilo, sabes que no dejaste nada pendiente y te puedes dormir tranquilamente hasta el otro día. Entonces yo creo que el Señor Jesús, estaba cansado, porque aunque era el Hijo de Dios, estaba en un cuerpo de carne y hueso que también se cansaba. Entonces el Señor Jesús necesitaba descansar. Muy pocas partes en la Biblia habla de cuando el Señor Jesús se iba a dormir, y esta es una de ellas, de cuando la Biblia explica que el Señor tenía que dormir. Así es que el Señor estaba durmiendo, y además Él tenía limpia la conciencia, no nada le preocupaba, así es que se fue a dormir tranquilamente. Y estaba en medio de una tormenta, y los discípulos estaban asustadísimos, preocupados, porque la barca se estaba hundiendo. Y entonces los discípulos corren a despertar al maestro. Yo creo que tú Pedro, ve tú, no, ve tú Juan, no. Y si se enoja, y no lo sabemos, capaz que se enoja cuando lo despertemos, y no, mejor ve tú. Y ahí estaban hasta que alguno ya se animó, bueno, yo voy, y le hablan y le dice, maestro, despiértate. ¿No te da pendiente, le dice el discípulo, no te da pendiente que perecemos? Es decir, le está diciendo, ¿no te preocupa que nos vamos a morir todos? Nos vamos a morir todos y tú durmiendo. Y el Señor Jesús se despierta y los regaña a todos. Y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y el Señor Jesús los regaña porque tenían ¿qué? No porque fueran malos marinos, no porque no supieran controlar la barca en medio de la tormenta, no porque tuvieran miedo, ni siquiera porque tuvieran miedo, sino porque tuvieron poca fe. Lo que el Señor Jesús le molestó de ellos es que ellos no creyeran quién iba con ellos en la barca. El Señor Jesús se fue a dormir tranquilamente. Él sabía con claridad que no se iba a morir en una tormenta. Él sabía que su momento de la muerte era en una cruz y que iba a ser tiempo más adelante.
no iba a ser en la tormenta, no iba a morir en medio de la tormenta, no iban a morir ahogados él y sus discípulos, mucho menos sus discípulos, porque ellos sí eran los que iban a seguir predicando la palabra. Entonces no iban a morir ninguno de ellos, ni tampoco iba a morir el Señor Jesús, porque el Señor Jesús tenía que morir en la cruz. Eso el Señor Jesús lo sabía. Por eso yo creo que se fue a dormir tan tranquilamente. Y en medio de una tormenta estaba acostadito, durmiendo, sin que nada le preocupara. Porque aunque la tormenta fuera muy grande, él no se iba a morir ahí. Y sus discípulos tampoco se iban a morir ahí. Yo creo que si los discípulos también se hubieran ido a dormir, la barca hubiera dado vueltas, se hubiera quedado de cabeza, se hubiera inundado por completo, pero todos iban a llegar al otro lado vivitos y tranquilos. Porque no iban a morir ahí. Sin embargo, estaban asustados. Y el Señor Jesús los reprende y le dice, hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué la fe salió para entrar la incredulidad? ¿Por qué entró la duda? ¿Por qué llegó la duda y se fue la confianza? ¿Por qué ustedes no pudieron confiar que estaban seguros? Y eso es algo que nos pasa generalmente cuando nos encontramos en una prueba. Por eso el apóstol Pablo, en esto que acabamos de leer, dice, de repente nos vamos a encontrar en tribulaciones, de repente nos vamos a encontrar en problemas. Pero no se preocupen, mantengan la fe, confíen, crean. Y a veces la desesperación es tan grande que nos hace perder la fe. Nos sentimos tan preocupados, tan afligidos, tan desventurados, tan desafortunados, que decimos, yo soy al perro que se le cargan todas las pulgas. A mí es al que le pasa todo, a mí es al que le sucede todo. Y dejamos de tener fe y confianza en Dios, porque creemos que Él no puede resolver o que Él no puede ayudarnos en medio de la situación que estamos viviendo. Lo que el apóstol Pablo nos dice es que no importa cuál sea la situación, no importa ni cuál sea tu condición. Si tú eres una vasija de barro que no tiene ni el más mínimo valor de costo o que sea la vasija más barata, y te sientes así, no importa, porque lo que contienes como vasija es extraordinario. Es Dios al que tú tienes. Es Dios, el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Dios que mora dentro de ti. De eso se trata la fe, de que podamos creer que el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Dios que está dentro de nosotros. Y nos cuesta trabajo creerlo, nos cuesta trabajo creer que ese Dios está con nosotros. Ahora imagínense a los discípulos, volvamos a la barca. Los discípulos están siguiendo a Jesús, ya llevan varios meses acompañando a Jesús. Han visto a Jesús sanar a enfermos, devolverle la vista a los ciegos, hacer que los sordos escuchen, hacer que los paralíticos anden, incluso han visto a muertos resucitar por causa de la oración de Cristo. Y ellos lo han acompañado todo el tiempo, ellos han visto todo esto, ha alimentado multitudes, con algunos pequeños panes y unos cuantos peces, alimentó multitudes, y eso lo han visto los discípulos. Y ahora resulta que el Señor Jesús le dice, tenemos que ir al otro lado, súbanse a la barca, vámonos. Y el Señor Jesús no le dice, vayan, dice, vamos. Y se suben ellos y están en la barca y van en la barca todos. Después de haber visto a este maestro que hace tantas maravillas, ¿por qué tendrían miedo? Si tú puedes creer que lo que Jesús hizo, lo sobrenatural, lo extraordinario, lo milagroso que Jesús hizo, sigue obrando hoy en día y sigue funcionando hoy en día, no tendríamos por qué tener miedo. Pastor, pero es que la barca se está hundiendo, también a ellos se le estaba hundiendo. Pastor, pero la tormenta es terrible, también ellos estaban pasando por una tormenta terrible. Pastor, pero Jesús está durmiendo. Ya el colmo de las preocupaciones era, pues sí viene con nosotros, pero no se está dando cuenta. O sea, sí viene aquí, pero está dormido. Por eso lo despiertan y dice, ¿no te preocupa que perecemos? Y el Señor Jesús dice, bueno, ustedes no pueden dejarlo a uno ni descansar tantito. ¿Qué tienen miedo? ¿Por qué la incredulidad? Porque ellos veían a Jesús, y yo me imagino a todos agarrados en la barca y la barca moviéndose, y viendo a Jesús así como con las miradas tratando de despertarlo, y despierta, y vemos cómo estamos sufriendo. Yo creo que eso es lo que querían, que Él se despertara y los viera cómo estaban asustados, preocupados, afligidos porque la barca se hundía. Y muchas veces creemos que si Dios mira cuánta aflicción traemos en la cara,
lo vamos a convencer de que nos está yendo mal en la vida. Le decimos, mira señora, mira, despierta, que me está yendo mal. Y queremos que Él nos mirara en ese momento de aflicción o en ese momento de preocupación que estamos viviendo nosotros, como si así el Señor dijera, ay caray, no creí que fuera tan malo lo que te está pasando. Vamos, detengamos la tormenta. Y creemos que poner una cara de aflicción, que es lo que yo creo que los discípulos están diciéndole a Jesús, no te preocupa, no te angustia, no te mortifica que nos vamos a morir nosotros. Mira, aquí estamos ahogándonos y tú durmiendo. Aunque el Señor iba en la barca. Y aunque tengamos a Cristo en el corazón, y aunque vivamos por fe, y aunque leamos la Biblia y vengamos a la iglesia y oremos, muchas veces creemos que el Señor Jesús está durmiendo. Y no se ha dado cuenta de lo mal que nos está yendo. No se ha dado cuenta de las cosas que estamos pasando, de las cosas que nos preocupan, de las mortificaciones que tenemos encima, que nos quedamos sin dinero para terminar la quincena, que nos machucamos el dedo chiquito del pie y ya el zapato no me queda y ahora tengo que comprarme unos zapatos más grandes porque no me queda, porque el dedo chiquito está hinchado. Y decimos, y el Señor no se da cuenta, si se hubiera dado cuenta, ya me hubiera mandado para el guarache, aunque sea para comprarme unos guaraches o para romperle el zapato y que salga mi dedo gordito que está hinchado. Pero nos preocupa como si el Señor Jesús estuviera durmiendo. A mí me encanta leer en la Biblia que dice que Dios no duerme, ni descansa el que te guarda. Mire, pasó Semana Santa y muchos creyeron que Jesús también se fue con ellos de vacaciones. Jesús anda de vacaciones porque quién sabe cómo se puso aquí la cosa. Jesús no estaba. O Jesús se fue a descansar, aprovechó que eran vacaciones y que todos andaban fuera para Él descansar un ratito. No, el Señor no descansa. El Señor no se va de vacaciones, el Señor no se duerme. Él vigila tus sueños. Mientras tú duermes, Él está al pendiente de ti. Mientras tú trabajas, Él cuida de ti. Mientras tú estás ocupado, afanado o inquieto por las diferentes cosas que tengas que hacer, el Señor está al pendiente de tu vida. Él no va a irse a descansar pensando que te va a dejar a ti con la bronca solita. Bueno, entonces primero, el Señor está contigo, Dios está contigo y no se va a ir a descansar. Segundo, no porque pongas cara de aflicción, Él se va a preocupar por ti y va a acelerar la respuesta más rápido. El Señor Jesús, en cuanto se paró, lo primero que hizo, yo creo que los discípulos esperaban, ahorita que se despierte Jesús, ahorita va a sacar todo el agua de la barca, ahorita porque la barca se estaba hundiendo, se estaba anegando, estaba llena de agua. Entonces Jesús se despierta y dice, ahorita va a sacar, ahorita le va a ordenar al agua, salga de aquí agua. Y el agua va a brincar de la barca hacia el mar. Eso es lo que esperaban, yo me imagino, los discípulos. Entonces Jesús se despierta y lo primero que hace, en lugar de ordenarle al agua que saliera de la barca, fue regañarlos a ellos. Le dijo, ¿por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? Es que tú estabas durmiendo, Señor. Y no pudimos calmar el agua, no pudimos calmar la tormenta. Y entonces el Señor, después de haberlo regañado, voltea con la tormenta y le dice, cállate y enmudece. Y ya. ¿Quién tuvo que sacar el agua de la barca? Los discípulos. No, el agua no se salió de la barca. El agua se quedó en la barca. O sea que si no sacaban el agua, de todos modos, con tormenta o sin tormenta, se iban a hundir. Ahora lo que seguía era sacar el agua. Entonces a mí me llama la atención que el Señor Jesús detiene la tormenta como diciendo, ok, basta ya, no me los asustes más, no me los mortifiques más, para que ellos puedan hacer su labor tranquilamente. ¿Cuál era su labor? Sacar el agua. Entonces muchas veces nosotros quisiéramos, insisto, Señor ayúdame, y quisiéramos que la silla desapareciera. Ah, sí, ya el Señor sacó el agua de la barca. No, la silla no va a desaparecer. Tendrás que mover la silla, tendrás que quitar la silla, darle la vuelta, llamar por alguien que te ayude, pero algo tienes que hacer. Sin embargo, Dios te va a dar la capacidad, la inteligencia, la fuerza, la sabiduría para saber qué hacer con ese estorbo, con esa preocupación. En una ocasión el Señor Jesús les dijo a los discípulos, el Señor Jesús venía con ellos de caminar un largo camino y al Señor Jesús le había dado hambre. Dice, el Señor Jesús le daba sueño, le daba hambre, le daba sed. Y entonces el Señor Jesús venía de caminar por un largo tramo con sus discípulos y de repente tuvo hambre y vio una higuera. Y la higuera estaba llena de hojas. Era el tiempo que dieran fruto las higueras, que hubiera higos en las higueras.
La higuera parecía que tenía frutos y entonces Jesús se acerca a la higuera, busca a ver si hay algún higo, no hay higo y maldice a la higuera y le dice: nunca más de ti se comerá fruto. Se fueron, se siguieron y al otro día, cuando vienen de regreso, los discípulos ven la higuera que Jesús le habló y se sorprenden porque está seca, completamente seca. Yo creo que la higuera se deprimió. Ya no voy a dar fruto nunca. Se deprimió y se murió. Era el tiempo de dar fruto y no dio fruto cuando tenía que darlo. Entonces el Señor Jesús le dijo: nunca más se comerá de ti fruto. Y cuando regresa, y los discípulos le dicen al maestro: maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y el Señor Jesús les dice: ¿y de qué se sorprenden? Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le ordenarían a ese árbol que se quitara de ahí donde está plantado y se fuera a la mar, y el árbol los obedecería. Y uno puede decir: ¿será? Entonces sí, pastor, si yo le digo a la silla: muévete, silla, la silla tendría que empezar a caminar y se tendría que mover, porque yo tengo la fe para hacer que se mueva. Pero la fe no funciona así. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a ellos es: por medio de la fe puedes hacer hasta lo que sea imposible, incluso mover un árbol. Si fuera necesario que le ordenes ese árbol que se traslade de ahí donde está al mar, lo puedes hacer si tienes la fe. Ahora, no he visto nunca, ni tengo conocimiento de que esté registrado en la historia, que un grupo de cristianos estuvieran reforestando la selva de Oaxaca porque fueron a orar, porque ahora todos los árboles se juntan de este lado y las plantitas empezaron a moverse. Nunca lo he sabido, no sé si eso esté pasando. Pero me pareció interesante ver que en Brasil un hombre de ciencia se dedicó a reforestar una zona de no sé cuántas hectáreas, algo así como 150 hectáreas, que cuando él llegó a ese lugar lo vio deforestado, era selva en Brasil, y lo vio deforestado y se puso a llorar de tristeza por cómo habían acabado con ese bosque, y él se propuso reforestar ese lugar, algo así como 150 hectáreas, perdóneme si no tengo el dato exacto, pero él empezó a reforestar. A los primeros 5 años ya se veía verde, a los 10 años ya habían crecido los árboles, han pasado 20 años y aquello se volvió a recuperar, está completamente verde, con árboles frondosos, grandes, de todos los tipos de aquella zona, y ahora ha vuelto a ser una selva. Y la gente toma fotos y salen en periódicos y revistas y reportajes y documentales, y le preguntan, le dicen: ¿cómo le hizo? Digo: durante 20 años es un trabajo de todos los días. Todos los días había que cuidar las plantitas, y si algún animal destruía alguna planta teníamos que reponerla, y tuvimos que cercarlas y tuvimos que regarlas, y después con las lluvias algunas plantas eran arrancadas porque había estado árido por mucho tiempo y las corrientes de aguas se llevaban las pequeñas plantitas y tuvimos que volver a plantar, tuvimos que proteger, y fue un trabajo de 20 años. Entonces le dijeron a alguien, se le ocurrió decir: ¡ay, esto es un milagro! Y dice: sí, es un milagro del trabajo de 20 años. Es posible los milagros, dijo este hombre. Es posible los milagros, pero tienes que trabajar para conseguirlos. Yo creo en lo sobrenatural. Yo creo que Dios puede hacer algo extraordinario, sobrenatural, que va más allá de tu entendimiento, como Pedro cuando camina sobre el agua. Eso es algo extraordinario, eso es algo sobrenatural. O como cuando la hija de Jairo resucita, o el siervo del centurión resucita, o la suegra de Pedro sana, o el ciego recupera la vista y el sordo oye, o el leproso se le cae la lepra, de repente no tiene más lepra nunca más. Y esas son cosas sobrenaturales. Yo creo en eso, yo creo que eso puede pasar. Pero algo que Dios está esperando, y lo dice Santiago, y con esto termino, en la carta del apóstol Santiago, del capítulo 2, necesitamos tener fe y creer, saber que Jesús está en la barca, confiar
que Él no va a dejar que nos hundamos porque no es nuestro tiempo para hundirnos. Podemos confiar en eso, podemos creer que Jesús no permitirá que nos ahoguemos. Santiago casi al final. Casi, antes de ¿dónde andas? Después de Hebreos, más. Después de Hebreos, Santiago. En el capítulo, no, nada más hay una de Santiago. En el capítulo 2, necesitamos fe para creer, necesitamos tener fe para que las cosas sean posibles. En el 14, pero ahorita lo leemos. Capítulo 2, versículo 14. Probablemente las circunstancias nos hagan pensar y nos hagan creer que difícilmente cambiará nuestra situación, que difícilmente va a mejorar, porque lo que vemos nos dice que todo apunta a que no cambiará. Pero precisamente por eso la fe es la certeza de lo que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo puedo creer que aunque no veo un cambio, puedo creer que eso va a cambiar. Vuelvo a un ejemplo absurdo otra vez. Yo le pido a Dios, Señor, la silla me estorba. Y vengo al otro día y me encuentro con que la silla sigue ahí. Yo no la puedo mover porque no es mía. No puedo deshacerme de ella porque no es mía. Pero entonces vuelvo a orar y vuelvo, Señor, me sigue estorbando. Y vuelvo y vengo, y voy y vengo, y muchos días, y siempre me voy a encontrar con que esa silla está ahí. Quizás sea el único camino, incluso sea el camino que Dios ha preparado para mí. Pero hay algo que estorba, constantemente, frecuentemente, todo el tiempo está estorbando. Mientras yo persevere y siga orando, y siga creyendo, y siga confiando, y siga avanzando, el día que yo diga, ay, se me hace que ahí sigue la silla, y dejo de caminar hacia mi camino, habré perdido la fe. Sin embargo, yo me levanto todos los días creyendo que muy probablemente hoy ya no esté esa silla. ¿Cómo Dios la va a quitar? ¿Cómo se va a mover? No lo sé. Solo sé que ese es mi camino, que es mi destino, que es por donde tengo que ir. Y a lo mejor me costará trabajo, pero al final veré un resultado. Entonces tendré que seguir levantándome todos los días y caminando por ese camino hasta que la silla ya no esté. Y por eso Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, ¿cuál diferencia hay entre nosotros y los demonios? Yo creo que hay un Dios. Los demonios también creen que hay un Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si ellos creen lo mismo que nosotros. También hay muchos de nosotros que somos malos. ¿Por qué nos diferenciamos de ellos? Si ellos también creen lo mismo que nosotros. Es más, ellos tiemblan delante de Dios. Nosotros ni siquiera temblamos. Nosotros ni miedo nos da lo que Dios vaya a pensar de nosotros. La fe implica creer, pero la fe involucra la confianza. Y los demonios no confían en Dios. Ellos creen que Dios está equivocado. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros creemos que Dios dice la verdad, que Dios habla la verdad. Por lo tanto, yo le creo a Él cuando me dice: tú sigue buscando ese camino, que algún día esa montaña, esa piedra, ese árbol, tú orarás y será quitado de ahí y se echará en el mar, y entonces podrás seguir tu camino. Yo mantengo mi confianza en Dios. Tenemos que mantener no solamente la fe en Dios, sino también nuestra confianza en Él. Y luego dice, versículo 20: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No quiere decir, por lo que dice Santiago, no quiere decir que mis obras me justifican. Pero si yo digo que creo, actúo en lo que creo. Si yo digo que confío en Dios, actúo como alguien que confía en Dios. Si yo digo que espero que Dios haga algo por mí, yo voy a esperar que Dios haga algo por mí. Si yo digo que Dios es el que tiene la respuesta y la solución a mi necesidad, yo voy a buscar a Dios sabiendo que es Dios el que tiene la respuesta en mi vida. Entonces los demonios también saben que hay un Dios y creen que existe Dios. Y es más, tiemblan delante de Dios. Les digo a los hermanos ahí en Valle de Chalco que a veces los demonios son más obedientes que los cristianos. ¿Por qué? Porque a los demonios le dices fuera y se va. Y al cristiano le dice venga y no viene. Entonces, a veces son más obedientes los demonios. Pero nosotros creemos que la certeza de nuestra fe no solamente está en creer que Dios es real, sino también creer que lo que dice Dios es verdad. Los demonios no creen que Dios hable con la verdad. De hecho, por eso le hicieron caso a Satanás. Le creyeron más a Satanás y por eso fueron desechados del cielo. Nosotros necesitamos confiar y creer en Dios. Necesitamos aferrarnos a Dios y esperar que Dios obre en nosotros y que la fe que tenemos en Él tenga como respuesta a nuestras oraciones, a nuestras súplicas y a nuestros actos diarios, para que lo que veamos que sucede en nuestras vidas sea bien nuestro. Necesito creer y necesito actuar como alguien que cree. Si yo les digo que le voy a la América, no le voy a ningún equipo, pero supongamos que yo le voy a la América y traigo siempre una camisa de las Chivas. Va a decir, no, este está loco, tiene problemas de identidad o no sabe cuál es el América. O no tiene playera del América. Pero tampoco me voy a poner la del rival. Entonces, no tengo playera del América, pues no me pongo ninguna playera. A lo mejor me pongo una amarilla, no tiene ningún logo. A lo mejor hasta yo le escribo América, como muchos lo han hecho. Pero, ¿por qué yo me pondría algo en lo que no creo? Si yo digo que creo en Dios, yo tendría que actuar como alguien que cree en Dios. Si yo creo en Dios y digo, Señor, yo creo en ti, tendría que vivir actuando y haciendo las cosas que Dios me pide que haga. Amén. Entonces, una de las cosas que Dios nos pide es que tengamos fe, que creamos. No solamente que creamos en Él, sino que confiemos en Él. Vamos a orar, póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a creer, que nos ayude a tener una fe clara, una fe verdadera. Y no solamente que creamos en Dios, sino que podamos confiar que lo que Él nos dice es verdad. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu palabra. Gracias porque tú has hablado hoy a nuestro corazón y quieres lo mejor para nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos pongas la capacidad de creer, pero no solamente de creer, sino hacer y actuar conforme a lo que creemos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos sostengas, que nos levantes con poder y autoridad, que podamos ver tu gloria y tu poder obrando a nuestro favor, que podamos creer, Señor, que tú puedes hacer maravillas y que vivamos actuando y haciendo lo que hace que esas maravillas sucedan. Permite, Señor, que el temor, la incredulidad, Señor, salgan de nuestro corazón. Permite, Padre, que nunca más regresen. Sella nuestro corazón con tu palabra y con tu espíritu para que seamos instrumentos de tu gloria. Esas vasijas de barro que están llenas de la gloria de Dios, porque la gloria no es para nosotros, los aplausos, los méritos no son nuestros, Señor, son para ti, porque tú eres el que hace cosas extraordinarias, el que nos levanta, el que nos sostiene, el que nos sana, el que nos restaura, el que bendice nuestras vidas y nos enseña el camino verdadero. Padre, nos ponemos en tus manos y creemos que tú harás hoy y siempre maravillas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén.